Bueno, y pasamos a temas internacionales. Hay dos países que merecen nuestra atención el día de hoy. La elección presidencial en el Paraguay, con el triunfo de Santiago Peña, y también, por el otro lado, la crisis que se está viviendo en Argentina, una crisis provocada por una devaluación galopante y al mismo tiempo una crisis sucesoria que también merece nuestra atención. Raquel se encuentra con nosotros, le agradezco muchísimo, está invitada desde ayer y fue una majadería nuestra por la apretura de tiempos, no la pudimos tener, así es que le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy para hablar de estos dos temas. Raquel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ricardo, un gusto como siempre estar contigo. Raquel, pues vamos entrando, si quieres, primero hablar del tema argentino. Yo aquí voy reportando con los titulares día a día cómo se está devaluando el dólar blue y no hay manera de frenar esa escalada. Y por el otro lado, pues esto está impactando seriamente en el gobierno y el proceso sucesorio. Me gustaría que le confiaras al auditorio tus opiniones justamente sobre lo que está pasando en ese país tan querido que es Argentina. Claro que sí, creo que hay que tener en cuenta, ¿no?, que este año Argentina atraviesa un proceso electoral con las elecciones generales en octubre. Y a pesar de que desafortunadamente es un país, como comentabas, que constantemente vive en una pareciera permanente crisis, en estos momentos se conjugan dos factores muy importantes. Por un lado, el país atraviesa la peor sequía que ha tenido en los últimos 60 años y esto terminó con un tercio de la cosecha, lo cual obviamente impactó gravemente las exportaciones agropecuarias y con ello pues el ingreso de dólares que recibe el país. Y por otro, desafortunadamente también el peso argentino se ha devaluado de tal forma que todos los argentinos están tratando de comprar dólares para que su dinero no pierda valor, pero desafortunadamente también hay tantas restricciones por parte del gobierno que recurren pues al mercado negro, al mercado ilegal de obtención de dólares, y pues esto se ha visto reflejado en un aumento de la inflación que ya alcanza el 114%, y para ponerlo en términos simples, lo que significa para los argentinos es que en estos primeros meses del año se encareció la canasta básica un 30%, y solo también en esos primeros meses el dinero de los argentinos ha perdido una quinta parte de su valor. Y obviamente si esto le añadimos el tema de incertidumbre política, apenas hace unos días también el presidente Alberto Fernández anunció que no buscará la reelección, pues obviamente impacta en el ánimo de la población y sobre todo también empiezan a surgir voces pues mucho más radicales, ¿no? Y voces más hacia una tendencia populista o de extrema derecha. Ahí, Raquel, vi que había un problema de fondos, o sea, las reservas del Banco Central argentino pues ya no tienen con qué salir para frenar esta escalada, digamos, de la inflación, y sobre todo porque utilizaron esas reservas, es que me recuerda a México en los años 90, ¿no? Utilizaron esas reservas para tratar de mantener el precio del dólar. Ahora, quien está tomando estas decisiones es el ministro de Hacienda, que a su vez es quien podría presentarse a las elecciones justamente en lugar de Fernández. Ahí te pregunto esto segundo, ¿es posible que el secretario de Hacienda se presente si esto no lo logra resolver? Desafortunadamente sí hay varios perfiles, está el ministro de Interior, el ministro de Economía, Sergio Massa, el ministro de Hacienda, y creo que eso es lo desafortunado, ¿no? Que no importa la gestión que hayan tenido, realmente están tratando de poder conservar la coalición gobernante y defender al kirchnerismo por encima de las necesidades de la población. Y en ese sentido también ha entrado un debate que se discute ahora en Argentina, que implica dos posturas, ¿no? Por un lado, esta idea de desdolarizar la economía argentina, precisamente con la influencia de China, que está tratando de impactar cada vez más en la región, de internacionalizar su moneda. De hecho, también hace unos días Argentina anunció que iba a utilizar el yuan en lugar del dólar en las exportaciones de este país. Y por otro lado comentaba también esta postura de líderes de oposición como Javier Milei, por ejemplo, que es una figura sumamente liberal, llegando a lo ultra, y que lo que promueve es acuñar el dólar como moneda en un intento de bajar la inflación, pero que esto obviamente también tendría graves repercusiones pues para la ciudadanía en general y también para el uso del Estado en términos de política monetaria.
Yo quisiera cerrar sin cumplir con la otra promesa que le hicimos a la audiencia. Elecciones este fin de semana en el Paraguay. Santiago Peña gana. Dicen que es un triunfo de la derecha. En fin, que hacia allá se mueve. La verdad es que en Paraguay derecha es muy derecha siempre. Entonces no estoy seguro de que sea tan derecha Santiago Peña, pero sí nos puedes tú ayudar a decir quién es este joven de 44 años, qué representa y qué implica para el conjunto del subcontinente. Sí, creo que más que un triunfo de la derecha, como decías, es un país sumamente conservador, generalmente alineado hacia la derecha. Es un triunfo nuevo del Partido Colorado. Vemos en Santiago Peña un perfil muy joven, apenas a los 32 años fue director del Banco Central, también fue el ministro más joven de Hacienda, y lo que propone es una idea, de hecho su eslogan lo dice, vamos a estar mejor, en la que se desapega del gobierno saliente de Mario Abdo, y tiene una agenda muy enfocada en el crecimiento económico, en la generación de empleos. Desafortunadamente no hay como tal una agenda más social y orientada hacia los derechos humanos. Y creo que también destacaría, Ricardo, que algo que llama la atención en estos comicios, ya en términos de tendencias regionales, es que por un lado pues rompe con este viraje hacia la izquierda de América Latina en las últimas elecciones de los últimos años, y por otro también son los primeros comicios desde 2019 en donde el electorado no castiga al gobierno en turno por su gestión. Entonces también hay una suerte de pues reafirmar el oficialismo en Paraguay, que ya veremos cómo impacta en este país. No sabes cómo te agradezco, Raquel, por estas reflexiones. Nos aproximas casi familiarmente a lo que está ocurriendo en esa región que sí, geográficamente es distante, pero nuestro corazón es bastante cercana. Muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias a ti, Ricardo. Saludos a ti y a tu auditorio.